Te invitamos a dejarte acompañar en este viaje. No hay prisa aquí, solo invitación a relajarse. Desconéctate un poco de las turbulencias del día a día, acomódate en tu lugar favorito y con tu bebida predilecta en mano, déjanos ser tus guías por esos caminos donde cada historia cobra vida. Hola, soy Francisco y cuando pienso en las funerarias, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Estos lugares, te lo juro, emanan una energía que te hace sentir un nudo en el estómago. Aquí en México, donde la muerte se vive entre tradiciones y un respeto profundo, acudir a una funeraria nunca es un acto llevado a la ligera. Vamos con el corazón apretado, con la intención de despedir a nuestros seres queridos, pero es imposible no sentir ese pesar tan grande, esa tristeza que se te enreda en el alma. Es cerrar un capítulo diciendo adiós a alguien que amamos, pero lo hacemos con un dolor que nos acompaña, sintiendo cada segundo la ausencia que nos deja su partida y comenzando ese camino tan difícil que es el duelo. Y ni hablemos de los rollos que se arman ahí, hasta delante del féretro, con las peleas familiares por herencias y todo el drama que se desata después de que alguien se nos va. Esos conflictos no pegan ni con cola en ese momento tan crucial, cuando estás ahí, cara a cara por última vez con alguien a quien has querido un montón y que, como dicen, así lo recordarás eternamente. Justo en una funeraria sucede la historia que nos trae hoy aquí, la movida que me tocó vivir a mí desde que empecé a trabajar en una tienda de flores y decoraciones para eventos de todo tipo. Al estar justo enfrente de una capilla funeraria, pensé que me esperaba una experiencia de película de terror, o al menos estar en primera fila para presenciar cosas del otro mundo, especialmente porque mi turno era por la tarde y cerrábamos ya muy tarde. Resulta que, irónicamente, era uno de los negocios que más vendía, y encima, con un cementerio al lado, como que no ayudaba mucho a mi imaginación, que volaba sola. Aunque bueno, nunca fui de asustarme fácil ni de creer en supersticiones, así que tenía eso a mi favor. Estuve ahí como 3 meses, en los que, a pesar de todo, siempre esperaba encontrarme con algo extraño por el ambiente que se respiraba, pero la verdad es que había tanto trabajo que ni tiempo tenía de fijarme si aparecía algún fantasma o algo así. Que había trabajo era bueno, claro, aunque las razones detrás no tanto. Imagínate, al estar en un sitio de arreglos funerarios, pues la mayoría del trabajo venía cada vez que se organizaba un velorio. Nunca me alegré de ello. Con el tiempo, y por la faena que tenía entregando pedidos y ayudando con la decoración en esa funeraria, terminé haciéndome muy colega del guardia de noche, don Gerardo, que se quedaba cuidando el lugar. Don Gerardo era un señor ya de sus 60 y tantos, siempre súper amable y respetuoso, que no es que uno se encuentre a menudo con gente que se tome su trabajo a broma o que haga chistes de mal gusto. Y claro, estando en una funeraria, había ciertos límites que no se podían cruzar por respeto a la gente que iba a despedirse de sus seres queridos. Don Gerardo siempre tenía claro ese límite. Era un señor de lo más correcto, siempre dispuesto a charlar, así que siempre que podía, se pasaba por la tienda para tomarnos un cafecito y echar un par de ratos. Total, solo tenía que cruzar la calle, y en las noches, cuando todo se calmaba, nos pegábamos buenas charlas. Una noche, después de que se calmara el ajetreo en la calle por unos velorios que hubo, todo se puso tranquilo. Pasaron las horas y veo a don Gerardo acercarse con 2 cafés en mano. Le sonreí desde fuera de la tienda y lo esperé. Me saludó como siempre y me pasó un café. Nos pusimos a charlar del día, de lo movido que había estado con tanta gente y esas cosas. Pero algo noté. Don Gerardo echaba vistazos hacia la funeraria, más de lo normal, como si algo le rondara la cabeza, pero yo no veía nada raro. Así que con la confianza que le tenía, le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que por qué lo preguntaba. Le comenté que lo veía distraído, y ahí quedó el asunto. Pero al terminarse el café, noté que seguía igual, solo que ahora se le veía realmente preocupado. Le dije que me contara qué pasaba, que no había problema. Entonces, con una seriedad que rara vez le había visto, me preguntó si podía echar un vistazo a la señora que estaba en la sala de recepción de la funeraria. Me levanté y me acerqué para ver. Y sí, ahí estaba una señora, ya mayor,
mirando al suelo. Me pareció raro y le pregunté a don Gerardo qué onda con ella. Me contó que ya la había visto antes por la funeraria, que una vez le había dicho desde lejos que ya habían cerrado, porque la vio en una de las capillas, y que, al dar la vuelta por un pasillo, cuando miró de nuevo, la señora había desaparecido. Don Gerardo dijo que no le había dado miedo, que si era algo real, él pensaba que eran almas que todavía no se podían ir del todo, que no había que tenerles miedo. Pero esa noche, mientras tomábamos el café fuera, me dijo que la había visto varias veces, como acercándose, pero siempre sentada en algún lado. Antes de decidir salir a tomar aire y charlar conmigo, porque creía que era su imaginación, fue a preparar los cafés, y en la oficinita, entre papeles y computadoras, estaba el monitor de las cámaras de seguridad. Ahí la vio, caminando por uno de los pasillos muy lenta, mirando al suelo, dirigiéndose hacia la salida. Don Gerardo salió de ahí volando, sin mirar atrás, hasta que llegó conmigo. Cuando me contó esto de verdad pensé que era una broma para pasar el rato, porque desde donde estaba seguía viendo a la señora sentada ahí. Pensé que no tenía que asustarme, que seguro era una movida de don Gerardo, que los fantasmas no se ven así de claro. Pero don Gerardo estaba con una cara que nunca le había visto, y él nunca bromeaba con esas cosas. Al final me dijo que no podía creer que yo también la estuviera viendo. La verdad, no supe qué decirle, y no podía dejar de mirar hacia la recepción, viendo a esa mujer sin moverse, con su pelo canoso, un vestido que parecía color lila a lo lejos, y una complexión robusta. Me empezó a dar escalofríos. Don Gerardo me sugirió cambiar de tema, y la verdad, parecía querer olvidarse del asunto, así que yo también traté de no darle más vueltas, aunque de vez en cuando miraba hacia la funeraria. Y en algún momento de la noche, sin darme cuenta, la señora simplemente desapareció. Llegó la hora de irme, y aunque me hubiera quedado toda la noche charlando, al día siguiente había mucho trabajo pendiente, así que, con pena, le dije a don Gerardo que me tenía que ir. Me dijo que no había problema, que él se quedaría un rato más afuera y que nos veríamos al día siguiente. Al día siguiente, llegué al local y me puse con todo lo que había pendiente. Recuerdo que al final del día, en el último velorio, la gente que venía a despedir a un familiar me pidió ayuda con un arreglo hasta la capilla y me ofrecieron una propina. Los acompañé hasta una de las capillas en la planta baja, donde había 4 o 5 personas sentadas, con la corona de flores al lado del ataúd. Mientras lo arreglaba todo, vi a la señora que había visto la noche anterior con don Gerardo, sentada en la sala de recepción, pero ahora estaba acostada ahí. La reconocí por la complexión, el vestido lila y su pelo. Vi su cara, su expresión, y supe que lo que estaba viendo y lo que había visto la noche anterior no era normal. En lugar de asustarme, sentí una tristeza enorme, porque la expresión de esa señora era de una tristeza profunda. Era como si le hubiera pasado algo muy malo y aún lo estuviera sintiendo. Salí de ahí sintiendo un peso raro, como si esa tristeza me pesara físicamente. Esperaba ver a don Gerardo, que ya estaría de turno, pero había otro guardia que no conocía. Le saludé y le pregunté por don Gerardo, y me dijo que lo habían llamado a él para sustituirlo, pero que no sabía nada, ni le habían dado detalles de por qué don Gerardo no estaba. Seguí trabajando en ese local 3 semanas más después de ese rollo, y nadie supo más de don Gerardo. Mi jefa me contó que uno de los encargados de la funeraria le había hablado de las grabaciones de las cámaras de seguridad que habían guardado y que ya varios habían visto a esa mujer caminando por los pasillos, para luego ser velada al día siguiente. Desde que dejé ese trabajo, no supe más nada de todo eso.